vamos a hablar del delirio, ¿vale? ¿Saben qué es el delirio? ¿Han visto el delirio en pacientes? Ok. El delirium va a ser un cuadro clínico que va a ser de curso fluctuante, que se va a caracterizar por una alteración en el estado mental del paciente, ¿sale? Se va a alterar el estado de conciencia, de atención y de pensamiento, ¿ok? Se va a definir como un síndrome, no como tal una enfermedad. Se compone por lira, que quiere decir en el latín, quiere decir vagabundeo, más ium, que quiere decir locura, ¿vale? Y literal así vamos a ver a los pacientes, como que caminan sin rumbo, como que no entienden ciertas cosas que están pasando, lo que les estás diciendo, y no te pueden enfocar una respuesta o motora o verbal. Es de alternancia entre intervalos lúcidos que pueden ser diurnos o que pueden agravarse durante la noche, ¿sale? El delirio, muchas bibliografías lo pueden caracterizar como una falla cerebral aguda, como un síndrome cerebral crónico agudo o como un síndrome confusional o psicosis posquirúrgica, ¿sale? O puede ser, bueno, eso ahorita les voy a hablar, pero de todos modos puede ser residual por medicamentos barbitúricos, sedantes o opioides que le estemos administrando al paciente. Se va a componer por una alteración del estado de conciencia. Esto va a disminuir la claridad con la que el paciente va a percibir el medio y a las personas. Va a disminuir la capacidad para centrar, para mantener o para dirigir la atención. Va a haber un cambio en las funciones cognitivas, de memoria, de orientación y de lenguaje del paciente. Se va a caracterizar también por una alteración en tiempo. El paciente va a estar desorientado en tiempo completamente. Él no va a saber en dónde está parado, no va a saber con quién está hablando y tampoco va a saber qué día es, ¿vale? ¿Qué día es o en qué situación de tiempo se encuentra? ¿Qué ha pasado antes o qué va a pasar o tampoco? Nada. La evidencia por anamnesis, bueno, eso va a ser muy importante porque vamos a llevar un control de el saber desde cuándo el paciente empezó con estos síntomas, ¿va? Datos de laboratorio que no entiendo bien cuáles podemos empezar a ver, y que la causa de trastorno puede ser de una condición séptica o puede ser por una hipoxemia bueno, les voy a hablar de la etiología, ¿vale? Puede venir derivada de patologías de base que tengan que ver con el estado neurológico o que sean múltiples. Puede ser por alteraciones sensoriales que tengan de nata, que sean natas, que sea sordera, ceguera. Puede ser por abuso de sustancias y ahí pues vamos a empezar con el aislamiento social o con la desnutrición, por la polifarmacia que usan este tipo de pacientes, por infecciones sistémicas localizadas, que era lo que les decía, neumonía y de tipo urinario más que nada, las fallas toxicometabólicas, puede ser falla hepática y desequilibrios hidroelectrolíticos. Enfermedades del sistema nervioso central que pueden ser infecciosas, como por ejemplo la meningitis, pueden ser por eventos cerebrales vasculares o por tumores, ¿vale? Va a haber una hipoxia y va a ser en el metabolismo oxidativo. Se van a activar los mecanismos inflamatorios y puede haber una etapa endógena que sea con drogas anticolinérgicas o dopaminérgicas. Va a haber una disminución de la acetilcolina, ¿vale? La fisiopatología de esta enfermedad va a ser un resultado de un estado neurobiológico vulnerable y van a intervenir uno o múltiples factores que van a desencadenar estos síntomas, ¿vale? Van a producir la disfunción cerebral y entonces es cuando vamos a empezar con toda la
la atención, en la... Bueno, todo lo que les comenté hace rato. Bueno, para esta fisiopatología tenemos tres hipótesis. La hipótesis de la deprivación del oxígeno, que es lo que les acabo de decir, que es la hipoxia, es la disminución del metabolismo oxidativo, que también se los dije en la etiología. Eso nos va a llevar a una disfunción en la alteración de los neurotransmisores, ¿vale? Nos va a resultar en una hipoxia, en hipoglicemia, alteraciones electrolíticas y va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral. La hipótesis de los neurotransmisores va a disminuir la función colinérgica y va a haber un exceso de la actividad dopaminérgica, ¿vale? Estas van a ser las alteraciones neuroquímicas que son más frecuentes para la hipótesis de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores pues se van a ver afectados por el efecto de la actividad dopaminérgica y van a afectarse la serotonina, la histamina, los GABA o los glutamatos. Va a haber la disminución de la acetilcolina, la dopamina, serotonina e histamina. Bueno, es lo que los va a ver la disminución de estos mismos. Esta hipótesis se me olvidó. Sí la había quedado. La hipótesis inflamatoria, La hipótesis inflamatoria va a ser causada por el estrés físico, secundario al dolor que tenga el paciente en caso de que tenga algún otro problema. La pérdida de sangre, que puede ser como por ejemplo el shock hipovolémico, el daño tisular, se va a estimular la secreción de interleucinas, que son a nivel del sistema nervioso periférico y a nivel del sistema nervioso central. Estas son las que producen modificaciones en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y va a haber una liberación de ellas. Las manifestaciones clínicas se van a dividir en dos. Va a haber una etapa hiperactiva y una hipoactiva, ¿sale? No se divide. ¿Perdón? Normalmente o es una o es la otra. Bueno, van a haber dos tipos de delirio. ¿Va? Hay dos tipos de delirio. Ajá. Y es muy diferente el manejo del pronóstico. ¿Okay? Está el hipoactivo y el hiperactivo. Son dos tipos de delirio. Su presentación es muy diferente, pero el pronóstico y el manejo es muy diferente. Bueno, son dos tipos de delirio que, se divide en hiperactivo y en hipoactivo. El hiperactivo va a ser del tipo, va a estar el paciente hiperalerta y va a estar en agitación. Los síntomas van a ser alucinaciones, van a haber delirios y agitación psicomotriz. Las causas puede ser un síndrome de abstinencia. ¿Pero a qué le llaman delirio? ¿Perdón? Dices, van a haber delirios. O sea, ¿qué son los delirios? Como ver imágenes, ellos empiezan a ver como formas. Es que no usan la palabra que están definiendo dentro de la Okay. definición. O sea, si estás hablando de un síndrome que se llama delirio, y dices, Okay. delirio, o sea, estás conceptualizando lo máximo en lo mínimo. Entonces, no hagas, nunca hagan eso. ¿Va? Bueno, va a haber las alucinaciones, van a empezar ellos a ver formas que Y están rodeando. las alucinaciones, ¿cómo se llaman? Las alucinaciones es delirio. No, Son alucinaciones. son ¿Qué alucinaciones tipo como de tal. alucinaciones pueden tener? ¿Cómo pueden ser las alucinaciones? Auditivas, pueden ser visuales, Por eso, bueno, perceptivas,
ellos empiezan a tener esa sensación de que los persiguen, empiezan a ver formas que están a su alrededor o empiezan a escuchar sonidos que no se están produciendo realmente, pero que su cerebro está causando. Agitación psicomotriz. Y bueno, las causas va a ser por el síndrome de abstinencia, el uso de esteroides excesivo, y la fisiopatología va a venir del metabolismo cerebral que esté elevado o normal, y en el electroencefalograma se va a ver una actividad normal o se va a ver rápida. En el delirium hipoactivo va a haber un estado de hipoalerta, el paciente se va a mostrar letárgico, es decir, alentado en todas sus reacciones, somnoliento, decaído, y esto va a ser producto de encefalopatías metabólicas, intoxicación por benzodiazepinas o un estado de deshidratación, que era lo que les comentaba, que la alteración hidroelectrolítica tiene mucho que ver. En la fisiopatología va a ser por una disminución del metabolismo cerebral. En el electroencefalograma la actividad se va a ver enlentecida, las ondas se van a ver difusas y va a haber una sobreestimulación de los sistemas GABA. Entonces, de los dos tipos de delirio que existen, el hipoactivo y el hiperactivo, ambos van a tener cosas en común, es decir, vamos a tener personas desorientadas, ¿ok? Van a estar desorientadas en tiempo, en espacio y en persona. Las ideas o el pensamiento, mejor le llamamos juicio y raciocinio. El juicio es incorrecto, el raciocinio es incoherente, ¿ok? Eso es lo que les pasa también a ellos. Otra de las cosas que les pasa es que van a tener alteración en el ciclo sueño-vigilia, es una de las características más importantes. Y lo que van a notar es que los pacientes duermen de día y están despiertos de noche, porque tienen inversión de sus ciclos sueño-vigilia. Ahora, en relación a sus actividades, si está dormido, si está letárgico, si está somnoliento, generalmente es a lo que caracteriza al hipoactivo. Y al hiperactivo es ese paciente que está loquito, gritando, alucinando, quitándose las cosas. Aunque el hipoactivo en algún momento puede retirarse las cosas porque no sabe por qué las tiene, porque no sabe qué hacer ya. El hiperactivo es más fácil que lo esté haciendo, es ese que quiere pararse de la cama, que grita, que ve cosas, que escucha, que no reconoce ya a su familia, ¿ok? Eso es lo que los caracteriza. Entre el hipoactivo y el hiperactivo. O sea, el que está, digamos, valga la expresión, el que está loquito y el que está tranquilo, ¿ok? Pero todos comparten, sobre todo, que están desorientados en tiempo, espacio y persona, que el juicio de raciocinio no está bien y que el ciclo sueño-vigilia está invertido, ¿ok? Y lo que los diferencia es en cuanto a la actividad, ¿va? Pero los dos son delirios. Justo para eso iba. Va a haber una alteración aguda, va a fluctuar a lo largo del día. Por ejemplo, va a haber ocasiones donde el paciente esté lúcido, va a haber periodos donde él esté un poquito más lúcido y va a estar más tranquilo, va a estar en una situación normal, tal vez pueda contestar como adecuadamente, pero de un momento a otro él puede descontrolarse y entonces va a tener una respuesta de delirio. Por las noches suele agravarse más, puede ser reversible o de corta duración, que era lo que les decía, que puede haber periodos de deslucidez en estos pacientes, va a haber alteraciones de sueño y vigilia, y el comportamiento psicomotor y de las emociones va a tener mucho que ver con el paciente. Si el paciente tiene alteraciones en sus emociones, que haya situaciones en su casa que le detonen esa emoción o mucha tristeza o mucho enojo, entonces él va a tener periodos de un delirio hiperactivo, ¿va?
Bueno, yo les voy a hablar lo que va a ser el diagnóstico del delirio. Vamos a empezar con una historia clínica para darnos cuenta de nuestro paciente en cómo se encuentra actualmente. Va a llevar una exploración física, se va a iniciar por el estado agudo, el curso cambiante que va a tener el paciente y la atención y conciencia que nos va a prestar. La primera escala que vamos a manejar es la escala de CAM. Esta nos dice que es para hacer un diagnóstico del delirio. Se requiere de una herramienta formal como los criterios del CAM. Es una escala de confusión donde nos habla que tiene 4 etapas. La primera etapa nos habla de un inicio agudo o curso fluctuante, el cambio de estado mental o comportamiento anormal durante el día, cómo se va a ir comportando y cómo se va a ir manifestando, ¿vale? En el día. La número 2 va a ser la atención o dificultad para prestar atención. Ahí nosotros vamos a ir valorando si nos pone atención o si todo lo que nosotros estamos tratando de comunicar con él es ahora sí que va inválido, ¿vale? La número 3 nos habla de un pensamiento desorganizado, donde él nos puede estar comunicando algo, pero no tiene sentido de lo que dice. No hay o no está consciente del día o hora o simplemente del lugar en donde se encuentra. La alteración o nivel de conciencia, alerta, vigilante, letárgico, estupuroso o coma. Ahí ya depende. Esta escala se puede hacer en un paciente que está sedado y que no está sedado. En los otros puntos, ahí ya nosotros pues damos la... pues sí se hace como una... No es que se ignore, pero sí no participa en esos cuando está sedado, pero esta es la que nos va a dar para darle una valoración en los ambos estados cuando esté consciente y sedado, ¿vale? Después tenemos la escala de RAS de sedación y agitación, la de Richmond. Esta es la que nos va a dar, en este caso, si está sedado el paciente, aquí nos va a dar el grado en el que se encuentra de sedación, ¿vale? Y esta nos habla de que va en una numeración de 0, que es alerta y tranquilo, llegando a un +4, que es combativo, ansioso y violento. Ajá. Y sin embargo, cuando va en -1, llegando hasta el 5, eso quiere decir que la sedación es muy profunda y no responde a estímulos. Entonces, ahí nosotros es donde nosotros vamos a valorar cómo se encuentra, si es que está alterado o si se encuentra tranquilo o en este caso ya está -5, que sería completamente sedado. Ok, no existe ningún estudio de laboratorio o gabinete que nos dé como resultado en sí el diagnóstico de delirium. Al ser el delirium una condición multifactorial, esto quiere decir que a veces no es porque aparezca como tal una patología, sino es una consecuencia, o bueno, no consecuencia, sino aparece de otras enfermedades que el paciente pues ya tiene, ¿vale? El tratamiento que se va a llevar con este tipo de pacientes va a ser, si está consciente, vamos a hacer el no farmacológico, que va a ser reorientarlo, controlar el sueño, en este caso que lo tenga invertido, y la movilización temprana. Ahí viene mucho nuestra parte como profesionales de la salud para hacer, motivar al paciente a que salga adelante y pues dándole una orientación, un control del sueño y un movimiento adecuado, ¿vale? Nota, el tratamiento farmacológico del delirium se debe emplear si las intervenciones no farmacológicas han fracasado o no es posible realizarlas y su indicación debe ser evaluada diariamente. A lo mejor el día de hoy no fue candidato y no pudimos realizar ninguna actividad, pero al día siguiente o en el turno siguiente pues vemos que es más factible y podemos darle pues el tratamiento no farmacológico. En lo que es el tratamiento farmacológico, aquí viene por lo que serían dos cuestiones, que es la agitación o agresividad, que ya esto puede llegar a hacer con nosotros como personal, o la agitación severa que ponga en peligro la aplicación de mantenimiento de terapias esenciales. Hay veces que el paciente no se va a controlar, pues por más que uno le diga o le dé terapias, así vamos a necesitar de un apoyo farmacológico, ¿vale? Cuando se utilizan fármacos antipsicóticos se recomienda iniciar con la menor dosis. Aumentar gradualmente, pero va a ser en
La recomendada del uso es el Lorazepam, que es de 0.5 a 1 miligramos cada 12 horas. Esto es, se va a administrar vía parenteral y tiene una vida media de 10 a 15 horas. Otro medicamento que vamos a manejar es el haloperidol en el adulto mayor hospitalizado, y este va a ser de 0.1 a 1 miligramos vía oral cada 8 o 12 horas, o 0.5 a 1 miligramo intravenoso o intramuscular. El haloperidol lo vamos a recordar que es usado porque controla la agitación, tiene pocos efectos sobre la respiración del paciente. Otros medicamentos que también podemos utilizar son opciones del tratamiento. Va a ser la olanzapina, que va de 1 a 20 miligramos por día. Este es un antipsicótico que bloquea los receptores de dopamina y serotonina. En el efecto delirium, este nos va a disminuir la agitación intensa, controla las alucinaciones, y el delirium tiene un efecto sedante moderado. Otro medicamento es la quetiapina, que va de 25 a 100 miligramos por día. En este antipsicótico el efecto sedante es más marcado. En los efectos del delirium es muy útil en pacientes con insomnio, agitación leve moderada, mejora el ciclo de sueño-vigilia y tiene menos rigidez en efectos motores. No lo hace tan letal. La risperidona va de 0.25 a 4 miligramos por día. Es un antipsicótico con mayor acción sobre la dopamina que la quetiapina. Los efectos en el delirium va a ser que controla los síntomas psicóticos, reduce la agitación, es menos sedante que la quetiapina, y como recordatorio inicial es menor dosis posible, aumenta la base de... El recordatorio es que estos medicamentos en menor dosis posible aumenta la base de respuesta del contexto en general del paciente. Entre menos fármacos le metamos, va a ser pues beneficioso para él, a menos de que lo requiera, como lo habíamos mencionado, que ya se llegue a generar violento. En pacientes con intubación orotraqueal se puede considerar el uso de la dexmetomedina como una alternativa antipsicótica. La dexmetomedina es un medicamento sedante que se usa principalmente en pacientes en estado crítico, sobre todo en terapia intensiva. Este es el uso de este medicamento. Es una sedación similar al sueño natural, disminuye la ansiedad, es un efecto analgésico y no deprime la respiración del paciente. ¿Cómo actúa la dexmetomedina? Es como un sedante relajante. ¿Dónde actúa la dexmetomedina? ¿Tiene que estar sedado? ¿Tiene que estar intubado? No. Ajá, pero ¿dónde actúa? ¿A nivel de dónde? A nivel periférico, no todo el sistema nervioso central. Bueno, aquí le puse una tabla de factores de riesgo del delirium potenciales intensivos, donde nos dice que el deterioro cognitivo son programas y actividades terapéuticas del programa de atención sobre la realidad. En la deprivación del sueño son estrategias para reducir los ruidos. En inmovilización son de inmovilización precoz, mínima a los factores de inmovilización, reducción de sondaje vesical, restricciones físicas. En medicación psicótica se restringe el uso de psicotrópicos, los protocolos no farmacológicos para el manejo del sueño y la ansiedad. Deterioro de la visión, ahí viene la provisión de ayudas de la visión de luz especial o gafas, porque no toleran la luz así completa. El deterioro del oído, recursos amplificados de sonido, retirar tapones de cera o aparatos auditivos. Y la deshidratación, que es la rápida detección de reflexión de volumen. Bueno, las complicaciones que vamos a tener con esta enfermedad. El delirium se asocia a múltiples complicaciones, especialmente en pacientes hospitalizados, como es el aumento de la estancia hospitalaria, mayor riesgo de caídas por el estado en el que se encuentra psicológicamente, las úlceras por presión, ya sea que lo tengamos con sujeción gentil y no lo movilicemos o esté sedado, el deterioro funcional en general, mayor riesgo de demencia a largo plazo y el incremento de
Los pacientes deben de ser vigilados a corto o mediano plazo para valorar la persistencia del déficit cognitivo. Puede evolucionar a demencia o provocar un deterioro funcional progresivo. En la evolución y pronóstico, el delirio puede resolverse completamente sin dejar secuelas cognitivas y aumentar el riesgo de muerte en el otro caso. Especialmente en adultos mayores es donde pues se ve un poco más. ¿Y la bibliografía? A ver, el delirio hoy día es una de las enfermedades, de las consecuencias del manejo de los pacientes. No se integra dentro de las enfermedades asociadas a la atención de la salud, pero sí lo es técnicamente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el factor de riesgo más importante, además del estado previo del paciente, porque esto es muy importante, el estado nutricional, las circunstancias mentales previas, su medio ambiente previo, eso es muy importante. Pero, ¿cuáles son los factores que más lo generan? El uso de antibióticos, de aminas, de esteroides, de antiinflamatorios no esteroideos, etcétera, etcétera. Pero esos son los cuatro más importantes: aminas, antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos y antiinflamatorios esteroideos, o sea, esteroides a dosis altas. Son los cuatro médicos, digamos, desde el punto de vista farmacológico, lo que se considera. La verdad que al día de hoy es muy poco lo que sabemos, es más lo que ignoramos. Hasta hace una semana hay una discusión si el haloperidol lo debes usar como de manera profiláctica en el paciente que tiene alto riesgo o no. Y hay artículos que dicen una cosa, hay artículos que dicen otra cosa. ¿Y cuál es el mejor? ¿Con qué inicias? El antipsicótico típico es el haloperidol. Olanzapina, risperidona y quetiapina son atípicos, que hoy día ya los usamos, pero hasta hace 2 años eran casi como el demonio. O sea, les daba miedo, pánico. O sea, yo por ejemplo no los podía usar porque se asustaban. Y ahorita ya todo el mundo los quiere usar, ¿no? Y aparte, el problema es que no lo saben usar. Quieren darle quetiapina a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no sé por qué la quetiapina se les hace más seguro, sino porque es la que todo el mundo usa. El problema es que quetiapina, como bien dice su compañera, para los adultos mayores y para los niños, les pega mucho en el sueño, los deja muy tirados, les da mucha somnolencia. Yo prefiero risperidona para los niños y olanzapina para los adultos mayores. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que cuando un paciente se pone loco, todo el mundo quiere que se controle, nadie quiere batallar con él, ni los familiares. ¿Ok? Y entonces todo el mundo quiere que le den una pastilla mágica para que el paciente se tranquilice. Eso no existe. Y si le dan benzodiazepinas, que por desgracia muchos lo hacen, para que se duerma el paciente, eso le incrementa el riesgo. Su mortalidad y su morbimortalidad se incrementa por usar benzodiazepinas. Cuando el paciente se pone loquito, todo el mundo quiere darle una benzodiazepina. Ya hay muchos compañeros que se lo dan indicados solo para que tengan chance de dormir. Porque por desgracia, como bien sus compañeros, los brotes son nocturnos. Y eso es muy común que lo veamos, que de pronto, ay, el clonazepam, ¿por qué se acabó? Si nadie lo tiene indicado. Porque pues vienen y se lo dan para que se vayan a descansar. Pero quien lo paga es el paciente. Porque muchos de esos pacientes se mueren. Porque las benzodiazepinas incrementan la mortalidad en el paciente que los usa. Por eso, de hecho, no solo no están indicadas, están contraindicadas. Es muy importante separar la psicosis del paciente crítico, o sea, el delirio del paciente crítico, de un paciente con agitación psicomotriz por abstinencia, por encefalopatía urémica, por encefalopatía metabólica, de cualquiera de sus causas. ¿Okay? Eso es muy importante, porque no es lo mismo. A esos, todos los que tienen encefalopatía que no sea delirio, las benzodiazepinas están indicadas, o el tratamiento necesario para tal fin. Pero en delirio les va peor. ¿Okay? El paciente que tiene delirio y le dan benzodiazepinas, su pronóstico no solo no va a mejorar, sino que se va a morir.
¿Ok? Entonces, el diagnóstico no nos tenemos que perder mucho. ¿Por qué? Porque los conocemos. No son pacientes que van a llegar por delirio. Es el paciente que tenemos 10 días ingresado. Es el paciente que estuvo intubado, que estuvo sedado y va despertando. Y va a despertar y es lógico que va a estar desorientado. Entonces, por eso, gran parte de nuestro trabajo es decirle: hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés. Llamarles siempre por su nombre. Que los familiares siempre platiquen con ellos, que no los dejen dormir. Si hacen una siestecita en la tarde, ok, pero que no los dejen dormir mucho tiempo, porque en la noche no van a tener sueño. Al familiar se le hace fácil dejarlos dormir y en la noche se va a quejar de que el paciente ya no duerme, ok. Pero eso es importante porque van a tener inversiones de vigilia y es lo primero que tenemos que ayudar a controlar, ok. Y al familiar decirle, platíquele de cosas interesantes, recuérdele cosas, porque a veces cuando tiene visita el familiar está ahí parado y el paciente acostado allá. En terapia contemplativa la visita no es para eso, ¿no? Y si son instituciones en donde el familiar puede estar con el paciente todo el día, lo que tiene que hacer el familiar es irle hablando de cosas antiguas, pasadas, pero que le hagan recordar al paciente quién es, en dónde está, qué le pasó, que su cerebro trabaje, pero con recuerdos, que le recuerde quién es, de dónde viene, los cumpleaños sotanito, menganito, que le hable a su familia, que le evoque recuerdos bonitos, ¿ok? Eso es lo que tiene que hacer. Parece muy tonto, pero es normal que luego el familiar no sepa ni de qué le va a hablar a su paciente porque tiene miedo. Pero eso es lo que hay que decirles. Recuérdenle cosas bonitas, que hicieron el año pasado, a dónde fueron, si tienen alguna fiesta en común, recuerden como bonito. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero que el paciente no se duerma, ¿ok? Porque eso es lo más importante para el delirio. Porque todos los antipsicóticos típicos o atípicos sirven para tranquilizarlos. Pero lo que puedes evitar, lo que puede hacer que se evite el delirio es eso, ¿ok? Movilizarlos, hablarles, decirles. Y la principal causa es esa luz, ¿ok? Tener las luces encendidas todo el día hace que el cerebro pierda la noción del tiempo. El cerebro ya no sabe ni a qué hora es, y entonces lo primero que les pasa es inversión de ciclos de vigilia, ¿ok? Por disfunción del eje que tiene que ver con eso. ¿De acuerdo? Es muy común esos pacientes, ya los van a ver. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Entonces, tratamiento farmacológico no hay. ¿Cómo? O sea, no hay, solamente la opinión. Listo. No, o sea, miren, en mi experiencia, lo mejor es la dexmedetomidina. ¿Por qué? Porque la dexme, aunque es intravenosa, les das dosis bajita y los tranquilizas y en la noche se lo puedes aumentar un poquito para que duerma y del día se lo dejan dominio o hasta se la puedes apagar para que esté o despierto, ¿no? Ahora, cuando tienes que hacer una intervención más fuerte, te puedes asociar, dependiendo de la condición del paciente, quetiapina o laxapina o risperidona. Pero eso es para controlar. Y sobre todo, lo que es más bien lo que se tiene que hacer es resolver el ciclo sueño-vigilia. O sea, en el día, aunque esté alucinando, déjalo, que esté despierto. Aunque su condición sea completamente de alucinaciones, déjalo que en el día esté despierto y en la noche lo duermes con dexme. O le das su dosis de quetiapina en la noche. Porque si lo tienes con quetiapina en la mañana que lo bota, lo tienes con quetiapina en la noche que lo bota, todo el día lo tienes dormido, es lo mismo, en algún momento tienes que despertarlo y te va a despertar delirioso todavía. Entonces, lo primero que tienes que corregir es el sueño ciclo-vigilia, ¿ok? Si tiene familiar el paciente, pues que el familiar nos apoye en controlarlo en el día y en la noche la dejamos dormir, ¿ok? Y la dexme no le tengan miedo. Su principal efecto secundario de la dexme, ¿cuál es? Es la bradicardia. La bradicardia. ¿Vale? De hipotensión también. La bradicardia es secundaria, la hipotensión es secundaria de la bradicardia, ¿no? Actúa sobre receptores periféricos alfa-2 adrenérgicos y lo que hace disminuye la producción de noradrenalina. ¿Qué hace? Bloquea la transmisión de los impulsos. Eso hace que no actúen, eso
caso evita, no actúa en el sistema nervioso central, por eso no da sueño. O sea, no da sueño porque el cerebro se vaya a off, sino que el cerebro deja de percibir lo que le rodea y eso lo hace irse a off, como que de manera secundaria, y por eso no es un sedante. ¿Okay? Lo que le llamaban antiguamente sedación consciente, que es una cacofonía ilógica, porque no puedes sedar a alguien que esté despierto, no es lo mismo. Pero lo que hace es que dejes de percibir las cosas a tu alrededor y eso hace que el cerebro pues, se vaya durmiendo. Y en cualquier momento la persona despierta y va a despertar bien. ¿Okay? Porque lo único que es como que estés acostado y de pronto todo tu alrededor desaparezca. Y entonces tu cerebro se va como que un momento de como supuestamente te lleva a un punto como las personas que hacen meditación, ¿no? A un punto en donde el cerebro ya no percibe nada y todo es paz y tranquilidad. Técnicamente eso hace la electromagnética. Bueno, no sé, les digo algo que me está costando estrés. La escala de RAS les fue no terminó de ¿Ya tienen las calificar. calificaciones? No terminó de calificar.